Veamos otra vez. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja. Pero cuando añadimos la segunda ocurre algo distinto. La parte superior de una franja de resplandor de la interior de otra se eliminan entre ellas. Cuando dejo de compartir el video, o sea, cuando me paso al programa de transmisión, se congela la imagen. No sé por qué. ¿Mm? Tú puedes intentar compartir la pantalla, Ron, y a ver si a ti te sale. Tienes el link del video ahí a la mano, ¿verdad? ¿Puedo compartir pantalla? Sí. ¿Tienes habilitado? No. Déjame, ya te digo. Ahí está habilitado. Deja pasarte el link por acá. ¿Ya? Ahí está el link del video. Prueba a ver si tú compartiendo pantalla se ve. ¿Ahí? Ajá, yo lo veo. Ahora déjame irme acá Sí, está perfecto. Aquí yo lo veo bien. Lo que no sé es por qué no se ve cuando estamos en la transmisión. Ah, ya. Ahí sí. Ok. Ahí está. Cuando quieras, Ronnie. Ronnie. Le puedes dar play ya. ¿Audio? Sí, el audio, Ronnie, no se escucha. Tienes que seleccionar compartir sonido también en el Zoom. A ver. ¿Lo tienes con el audio activado? Estoy buscando cómo habilitar el audio.
buscando cómo habilitar el audio. No se escucha. No se escucha. Al padre de todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, ¿Puedo hacer un paréntesis ahí? es decir, materia a través de dos ranuras. Ya. Bueno, allí el señor, bueno, la animación. Básicamente está mostrándonos dos escenarios para prepararnos a lo que es el experimento de Young. Y el primer escenario que nos prepara es que nos imaginemos que estuviéramos disparando ciertas bolitas de masa. Puede ser, se pueden imaginar que estamos disparando estas pistolas de paintball, bolitas de pintura, y más adelante tenemos una pared que tiene dos orificios, ¿no? Como lo muestra ahí en el video, la rendija. Y básicamente al momento de yo disparar, cuando yo disparo cierta cantidad de bolitas de pintura, al final, ¿ok? Voy a tener dos rayas sobresalientes. Eso es de sentido común, es lo normal. Si estoy disparando materia, va a proyectarse en una pantalla más adelante esas dos líneas enmarcadas que muestra el video. Pero cuando lo hacemos con onda, pasa algo diferente. En el video ilustra el ejemplo cuando lo hacemos con onda de mar, ¿ok? De agua. Pero también se puede hacer con un patrón de luz. Esas ondas, cuando entran en cada rendija, se genera una onda nueva y cada onda interfiere y hay una difracción, por lo cual
genera ese patrón de interferencia que se proyecta al final de la pared. Ese patrón de interferencia es la intensidad del choque de esas ondas que se están superponiendo y desglosa un patrón de interferencia. Entonces, cuando en la doble rendija proyectamos una onda, puede ser de luz, puede ser, en este caso, como de agua, vamos a obtener un patrón de interferencia. Pero cuando disparamos materia, partículas, vamos a obtener dos líneas enmarcadas en la pantalla que se proyecta después de la doble rendija. Y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos se adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? ¿Qué tiene que ver el observador con todo esto? Yo creo que esa es la pregunta al final, ¿no? Interesantísimo el experimento, Rodney. Yo creo que tú pudieras como que quedarte con las partes esenciales para a partir de ahí hacer tu presentación, tu explicación. Bueno, de verdad que el video, cuando yo lo vi por primera vez hace unos años ya, para mí me causó me sorprendí y me gustó y lo veía y lo veía y lo veía, y al otro día lo veía y la siguiente semana lo veía y trataba de razonarlo. A ver,
científicamente, como le veníamos explicando, lo que le daba en la introducción, por lo general hay dos conceptos en la física clásica, que es la partícula, que es una materia pues algo que ocupa un lugar en el espacio, y las ondas, ¿ok? Que es una forma de propagar, y lo vemos en las ondas electromagnéticas, en la luz, en el sonido. El sonido, lo que ustedes están escuchando ahora, es es una onda, ¿ok? A través de la onda se propaga el sonido y es como lo podemos percibir. Eso es así en la física clásica. Aquí vemos el experimento, ¿no? El experimento cuántico, cuando nos vamos a la animación, lo explica muy animado, ¿no? Dice, bueno, vámonos al mundo cuántico, y se reduce todo así como el Chapulín Colorado, y se ponen chiquitos, y agarran una pistola ya no es de canicas, sino de electrones, de átomos, y empiezan a disparar átomos y electrones en esas dos franjas que están abiertas, ¿no? Entonces, basándonos en la mecánica clásica, lo lógico sería es que yo al momento de disparar los electrones, yo voy a proyectar, son dos franjas, porque yo estoy disparando partículas. Entonces, al momento de yo disparar las partículas, se deberían proyectar dos franjas, pero no es lo que se proyecta un patrón de interferencia. Y la primera pregunta que se hace es, bueno, ¿cómo es posible que se genere un patrón de interferencia si un electrón se debería comportar como una canica, una materia? ¿Ok? Y estas preguntas se las plantearon muchos científicos, Einstein, Planck, y generó mucha incertidumbre. ¿Cómo es posible que la onda pueda comportarse como partícula y viceversa, que la partícula se pueda comportar como onda? Entonces, la siguiente fase del experimento es, bueno, vamos a hacer algo. Si aquí estamos viendo algo extraño, vamos a ver por dónde está pasando el electrón, para ver qué está pasando, qué está ocurriendo aquí. Entonces colocan un receptor, un sensor, que el video lo anima como un observador, ¿ok? Entonces al momento de repetir el experimento y empiezan a bombardear esos electrones, y el observador, el sensor, que va a detectar por qué tramo va a pasar el electrón, si el observador pasa si el sensor marca que está pasando el electrón por una franja, se descarta que por el otro no está pasando, y ya sabemos por qué franja está pasando el electrón. Y al final del resultado obtenemos 50% que pasa por un lado y 50% que pasa por el otro lado. Pero el resultado es interesante, o un poco plot tweet, porque te genera un patrón de interferencia, te genera dos franjas, ya no te está generando el patrón de interferencia, ¿ok? Entonces, yo repetí el experimento una y otra vez, y lo repito con observador y lo repito sin observador, se mantienen los mismos resultados. Cuando no estoy observando, al parecer el electrón se comporta de manera caótica, y hay un sinfín de posibilidades que se proyectan en la pantalla. Pero cuando yo observo o coloco un sensor y hay un observador consciente, el electrón por sí solo se decide por dónde pasar y te marca las dos franjas. Entonces, eso científicamente generó mucha incertidumbre, porque la física por lo general la ciencia por lo general estaba acostumbrada a medir variables que no son abstractas. Albert Einstein, un ejemplo, ¿no? Se negaba a aceptar eso. Él decía que lo único que era raro era la matemática, y lo único que podía ser abstracto es la matemática. La realidad no. La realidad no puede ser abstracta. ¿Okay? Einstein se negaba mucho a eso, incluso se murió y nunca aprobó la física cuántica. Él decía que habían variables ocultas que nosotros no podemos medir, y por eso no podemos atribuirle a esa variable lo que está ocurriendo. Incluso hay una famosa frase que él dice, no creo que Dios juega a los dados. Una famosa frase de Einstein. Con todo esto de la incertidumbre de la física cuántica, él genera mucha aleatoriedad, y él llega a declarar eso, ¿no? Que no creo que Dios juega a los dados. Pero un científico muy famoso, Niels Bohr, le responde, no le digas a Dios qué hacer con sus dados, pues. Y es todo un tema en la parte científica, que empezaron a haber muchas implicaciones filosóficas. Los mismos científicos empezaron a publicar artículos que eran más del índole filosófico que científico, y generó mucha incertidumbre, ¿no? Llegó hasta cierto punto eso, que ya era como que algo radical para los físicos, ya era algo desagradable seguir debatiendo las mismas preguntas que planteaba la física cuántica, y llegaron
a un hábito muy peculiar entre ellos que era como el calla y calcula. No piensen en lo que está calculando. No le des razón, no te pongas a filosofar. Vos no sois filósofo, vos sois científico. Vos calculás y buscás la aplicación. Entonces, eso fue algo que ocurrió, que ocurrió en la comunidad científica. Entonces, obviamente, han habido ecuaciones, se han generado teorías que pueda predecir probabilísticamente, estadísticamente, cómo se comportan esos átomos, pero no es suficiente y no termina de responder las preguntas, okay, básicas o la incertidumbre que genera la física cuántica, aunque tenga muchas aplicaciones. Y es lo que nos abre paso a las implicaciones filosóficas. ¿Okay? Sí, yo creo que antes de pasar al análisis filosófico o al acercamiento filosófico que queremos hacer, es importante dejar apuntadas dos cosas. Primero, hay una cosa, en este experimento hay un fenómeno que es a nuestro entendimiento completamente improbable. ¿Ok? Es una misma partícula moviéndose por dos espacios diferentes en el mismo momento y no es una partícula separada, ni son dos partículas distintas, ni es que va primero por uno y luego por otro, no. Es en el mismo momento. Eso dentro de nuestro entendimiento natural hasta ahora es completamente improbable. O sea, eso en nuestro análisis Eso lo justifica. Déjame hacer un paréntesis rapidito, Héctor. Eso lo justifica la ciencia o lo define la ciencia y lo sistematiza como la superposición. ¿Okay? Es una de la incertidumbre y de la rama de la física cuántica. La superposición, que te dice que una partícula puede estar en dos lados al mismo tiempo y al mismo tiempo puede estar en ningún lado. ¿Okay? Se llama superposición, científicamente. Perfecto. Entonces ahí se aplicaría lo que es el principio de superposición. Ahora, Correcto. Se supone que eso vendría siendo una teoría, porque es lo que estamos abordando, ¿no? Y lo que nos trae a este experimento es precisamente la imposibilidad concreta de la ciencia de darle respuesta a este fenómeno, aun cuando lo ubican o lo caracterizan dentro del mundo cuántico. Pero aquí es donde entonces ahora Rodney va a dar ese paso, ¿no? Esa transición, porque seguimos sobre supuestos, seguimos sobre bases inestables que todo nos lleva y como hablábamos en privado, ¿no? Parte de la ciencia o buena parte de la ciencia trabaja en base a presupuestos, incluyendo las matemáticas, pero no me voy a meter ahí, sino que voy a dejar que Ronnie sea quien hable en esta área, haga su enlace desde lo que percibió en la explicación del experimento hacia su acercamiento filosófico. Para darle la entrada bien como se debe a Ronnie, lo que se concluye a primera instancia es que hay una variable que está afectando. ¿Okay? Nosotros hacemos cualquier experimento y vemos los resultados, y si cambiamos una variable y afectan los resultados, vemos que la variable está incidiendo en el fenómeno. Hay una diferencia ahí, claro. Okay, entonces, ¿qué variable, cuál es la variable que está interfiriendo en los cambios de resultados en este experimento? ¿Qué es lo que genera la incertidumbre como tal? Es la observación. O sea, estamos diciendo que la observación de una mente consciente está interfiriendo en los resultados de un experimento físico. ¿Cómo es posible que una variable abstracta con la observación puede interferir en algo físico? Es como si yo dijera, mi conciencia o el amor, que es una variable abstracta también, el amor que yo siento por esto va a cambiar la forma de la geometría de la mesa, por decir. Es algo brusco para el mundo científico, fue algo brusco para el mundo científico en ese momento. Muchos se negaban a aceptar esas variables abstractas en el juego. Y ahí le abro paso al hermano. Sí, y creo que está justamente relacionado a lo que yo digo, ¿no? O sea, hasta donde nuestros sentidos nos permiten ver,
el planteamiento de una partícula en dos partes distintas es ilógico. Y entra entonces el ingrediente de que la física cuántica todavía está demasiado incipiente y no nos permite establecernos en bases concretas, entonces deja todo el plano servido para por lo menos en esta instancia, en la parte filosófica, venga a traer su aporte, ¿no? Entonces ahí es donde quizás Ronnie puede orientarnos. A ver, Ronnie. Sí, siguiendo con lo que estaba diciendo Entonces, eh, Roini, con respecto al observador y con respecto a esa variable que aparentemente hace que modifique que la partícula que se comporte como onda cuando no es observado y se comporte como partícula cuando es observado. Bueno, de este experimento, como también lo dijo Ronnie, dentro de la mecánica cuántica o dentro del mundo cuántico se abre un sinnúmero o casi un sinfín de posibilidades para postular muchas cosas, porque muchos cosmólogos y físicos se preguntan, bueno, si en el mundo real, nuestro mundo que nosotros experimentamos todos los días, se comporta de una manera, pero en el mundo cuántico aparentemente no se comporta de esa manera, sino que está de una manera violando inclusive leyes o principios muy básicos dentro del mundo físico. Entonces, algunos científicos y físicos plantean de que dentro del mundo cuántico se abre el campo de las posibilidades para la explicación de muchas interrogantes que se tiene hasta hoy en día con respecto, por ejemplo, al inicio del universo, con respecto a la posibilidad de, a partir de una explicación cuántica, de de excluir lo que es la singularidad, porque dentro de la singularidad es donde se inicia, dentro del modelo estándar, que es el modelo del Big Bang, el modelo estándar que se asume, que a partir de la singularidad se produce el inicio, no solamente de la materia, el espacio y el tiempo y la energía, sino todo, o sea, en ese punto se generan o se inician estas estos cuatro fundamentos, ¿verdad? Con la cual está sostenido todo lo que es nuestro mundo físico, que es el espacio-tiempo, la materia y la energía. Entonces, dentro de ese mundo y trayendo, por ejemplo, o trayendo lo que estamos viendo del experimento y lo que está explicando Ronnie, se abre un sinfín de posibilidades y aparentemente los científicos y los físicos encuentran o tratan de encontrar la explicación de lo que es el inicio del universo, excluyendo una singularidad, porque dentro de la singularidad, dentro de la postulación de un inicio absoluto, de la nada del universo, es justamente donde entra la idea de Dios, de un ser trascendente, fuera de lo físico, que causó y que dio origen a todo lo que vemos, ¿verdad? Entonces, al excluir esa causa esa singularidad que está conectado directamente a Dios, ¿verdad? Entonces, al excluir esa singularidad y al postular y al cortar en ese punto antes de la singularidad, al cortar en ese punto e introducir, por ejemplo, el modelo cosmológico que había postulado Hawking junto con otro físico, al introducir un modelo cosmológico en el cual se saca la idea de la singularidad y la conexión de una causa inteligente, superior, trascendental, todopoderosa, espacial, atemporal y todo lo demás. Y al tratar de explicar ese inicio a partir del modelo cuántico y a partir, porque tenemos que, hago un paréntesis acá, tenemos que recordar de que Richard Feynman, dentro de su postulación de las múltiples historias, por llamarlo así muy sencillo, de las múltiples posibilidades que puede tener el recorrido de un electrón del punto A de generación al punto B, donde está la placa, como vimos en el video, y como bien lo decía el video, las posibilidades se superponen todo
dentro de un mismo evento que es la partícula que aparentemente está y no está al mismo tiempo en un lugar, o que está aparentemente está rompiendo con un principio básico, que es de la no contradicción, y se genera una posibilidad o caminos posibles que, que Richard Feynman de alguna manera lo trata de meter dentro del campo matemático y genera las posibilidades para que cuando no es observado la partícula se comporte como una, como una onda y se generen esas difracciones dentro de la placa, todas esas difracciones que vemos y esas posibilidades o todos esos posibles caminos que toma la partícula, ¿verdad? Y que luego termina dentro de la placa. Entonces eso dio, por ejemplo, inicio y lo podemos añadir al modelo, por ejemplo, de Hawking que plantea él de que se generaron muchos caminos para llegar a lo que es nuestro universo. Muchos mundos se generaron a partir de ahí para en ese momento caer o dentro de ese mundo de posibilidades donde se iban generando muchos universos. Es ahí donde podemos, de alguna manera, meter o introducir ese pensamiento que ya Richard Feynman lo había postulado dentro de lo que nos da el experimento de todas las posibilidades que pueda tener una partícula. Entonces, él introduce ese modelo, y no solamente él, sino otros modelos más, donde aparentemente el azar y las leyes no siguen o mejor dicho, las partículas o las posibilidades no siguen necesariamente una ley, sino que dentro de la mecánica cuántica da la posibilidad de que se generen muchas posibilidades, valga la redundancia, entonces termine en algún punto donde se da el inicio del universo y donde se excluye, como está diciendo en un principio, de lo que es la singularidad que está conectada a Dios. Entonces tratan de formular modelos donde excluye la necesidad de una causa o de la idea de Dios o de un agente causal o de una causa eficiente, cortan ese modelo, entonces tratan de introducir modelos que sean independientes a esa causa, independientes a esa necesidad de un ser que causó o que dio el inicio y ajustó todo como lo vemos en la actualidad. Entonces, conectando con la parte, ya aquí vamos a hacer una transición con respecto a la parte teológica. Vemos que la postulación de los modelos cosmológicos o de esta sinfín de posibilidades que excluye al momento o la singularidad y que está conectado, como bien lo dijimos, hacia la parte de Dios. Entonces, a partir de ahí es como que el hombre encuentra la solución de la causa del universo y otras explicaciones más dentro del mundo cuántico que tal vez no esté completamente explicado o no lleguen a un consenso, pero es como que se abre la posibilidad, como lo estábamos comentando antes en el inicio, se abre la posibilidad de que todo este evento que vemos y todo este mundo físico no necesariamente esté relacionado con algo externo, sino puede ser explicado internamente. Porque tenemos que entender que la causa del universo puede ser explicado o internamente a través de leyes físicas, a través de la matemática o como bien o como lo postuló Hawking, a través de la gravedad, que es una ley física. Internamente o externamente, solamente hay dos posibilidades. O una explicación externa, trascendental, o una explicación interna a la cual muchos de estos modelos que vemos del inicio del universo, donde están incluidos una idea o un pensamiento de lo que es el experimento que estábamos viendo, el experimento de John, que abre la posibilidad de que se generen, valga la redundancia de vuelta, muchas posibilidades y terminemos en un modelo autosuficiente que explique la independencia o que nos lleve a la independencia de una causa necesaria. Y aquí sí hacemos ya la conexión teológica. El hombre de alguna manera siempre ha buscado la independencia
y la explicación en sí mismo de todas las cosas, a partir de modelos cuánticos, a partir de modelos físicos, que excluyan o que se independicen totalmente de una causa externa o la necesidad de una causa externa que sostenga o que haya dado inicio a todas las cosas. Entonces, acá vemos del corazón del hombre siempre fue la independencia de la causa, la independencia de un creador. ¿Por qué? Porque si no puede ser explicado internamente, necesariamente tiene que ir a una causa externa. Y Hawking mismo lo había reconocido en su libro, creo que en el Gran Diseño, que si nosotros no podemos postular una causa interna, una causa satisfactoria desde el punto de vista de la física o de la matemática, entonces necesariamente hay que sujetarse a una causa externa. Y ahí es donde vemos la conexión teológica, donde el hombre desde un principio, desde el Génesis, vemos cuando Satanás y el hombre se rebelan en el jardín del Edén, donde Dios tenía a toda su familia, tanto los seres espirituales como el ser humano, se produce una rebelión. Se produce una segunda rebelión en el diluvio. Se produce una tercera revelación en la Torre de Babel. O sea, dentro del corazón del hombre siempre hubo el tratar de independizarse de esa causa o de ese creador. Para él ser, él, para, para, para poder postular un modelo que explique desde su punto de vista o desde su modelo matemático o desde su punto de vista de modelo físico, lo que es no solamente el hombre en sí o lo físico que todo, ¿no? Sino el inicio mismo de todo lo que vemos. Entonces, vemos ahí una, una ¿cómo lo puedo decir? Este, una inclinación del hombre a tratar de explicar Tendencia. todas eso, una tendencia a tratar de explicar todo desde lo físico, independientemente fuera de un creador. ¿Por qué? Porque la idea de un creador sugiere de que este universo y este mundo tenga una teleología, tenga un fin, tenga un propósito, tenga un porqué. Necesariamente es en esa causa y tratando de evadir esa causa es donde el hombre, el corazón del hombre y del ser humano siempre ha buscado una independencia con respecto a eso, porque la causa, porque si hay un creador, y lo vamos a ligar a la parte moral, si hay una ley moral, entonces necesariamente tiene que haber un dador de esa ley. Si hay una causa del universo, si hay un inicio, entonces necesariamente tiene que haber una causa. Pero al sacar esa causa es donde el hombre trata de introducir estos modelos que tratan de explicar, ¿verdad? A partir de, como bien lo estamos viendo, dentro de la mecánica cuántica, donde se abre un mundo de posibilidades para tratar de explicar y el hombre saltarse de esa causa. Porque si hay una causa con respecto a todo, entonces tiene que haber una ley que el cual el dador lo puso. Si hay una ley igual lo puso, entonces necesariamente tenemos que postular a un creador y a un ser trascendental a la cual el hombre necesariamente debe sujetarse a la ley dada por él, tanto en lo moral como en la parte física, porque las leyes físicas no se explican por sí mismas. Las leyes físicas no se explican por sí mismas. El hombre las descubrió, siempre estuvieron allí. Ahora, ¿quién las puso ahí? Es la gran incógnita que hasta hoy en día si los científicos se plantean. ¿De dónde vienen esas leyes y por qué son así y por qué no son de esta manera? ¿Por qué se cumplen de esta manera y por qué no se cumplen de otra manera? ¿Verdad? Y la física cuántica es como que le abre al hombre la posibilidad de que puedan haber otras explicaciones fuera de esa causa trascendental. Entonces vemos ahí esa conexión con respecto a la tratar del hombre de independizarse de esa causa. ¿Quiere decir algo, Gato? Sí, varias cosas con, bueno, lo que logré retener, ¿no? Una de las cuestiones que estás planteando son bastante interesantes porque hace relativamente poco hay consenso en el mundo científico con respecto a que el universo está en completa expansión. Y al ser eso cierto, entonces eso habla de una, o sea, directamente, no entremos todavía en el aspecto del teísmo,
pero eso habla necesariamente de que el universo tuvo un inicio, porque si no tuvieran en completa expansión, entonces entrarían otras teorías. Lo segundo que me gustaría rescatar es, hasta este punto, todo lo que es lo que no nos dice en concreto o muchas veces no entendemos bien o por el contrario las damos por hecho, es que nosotros todos en el ámbito que sea que nos paremos cuando hablamos de estos asuntos, estamos sobre teorías y estas teorías unas son más plausibles que otras. Y cuando nosotros presentamos al Dios del teísmo, que es el Dios del cristianismo y de la Biblia, nosotros presentamos una serie de argumentos que tienen un fundamento y que tienen interrelación y coherencia, ¿no? Ahí podemos mencionar los 5 grandes argumentos que se manejan desde la filosofía cristiana, el argumento cosmológico, el argumento teleológico, el principal que lo hemos estado hablando en otros espacios, el argumento moral, el argumento del ajuste fino, el argumento del diseño inteligente. Si tomamos esos 5 argumentos que los ateos, que grupos de ateos y agnósticos se siguen intentando refutar, pero están como el perro, ¿no? Persiguiéndose la cola, no terminan de dar una respuesta concreta. Nosotros seguimos diciendo, sí, ciertamente estas no dejan de ser teorías, porque nos estamos poniendo a tratar de, como dice C.S. Lewis, estamos tratando de medir en kilómetros algo que se mide con un termómetro. Es decir, estamos midiendo dimensiones diferentes o que no corresponden con un instrumento determinado. Entonces no vamos a poder llegar a, si llegáramos a concretar que existe un Dios que creó todas las cosas, entonces vamos a tener que concluir que necesariamente estuvimos intentando medir toda esa realidad objetiva que Él creó por medio de mecanismos completamente equivocados, porque Él no puede ser medido con estas variables. Y lo otro que quería comentarte, que tiene que ver con lo que hablaba sobre Dawkins, que necesariamente nosotros estamos acá en un mundo físico y hasta el sol de hoy lo que se conoce del mundo científico, a pesar de que tiene han convenido en muchas cosas y que a medida de que ha pasado el tiempo la ciencia ha ido dando ciertas respuestas bastante acercadas y amigables con la realidad, no deja de ser que, y aquí entra eso que tú nos explicabas, no deja de ser que partieron siempre de presupuestos. Yo te ponía fuera del aire el ejemplo de que los ejercicios de la física básica, natural, parten siempre de presupuestos. Voy a citar el mismo ejemplo. Para estudiar la velocidad, un móvil parte con una velocidad de 100 kilómetros por hora, pero eso en la realidad no existe. Tuviste que partir de un presupuesto y tuviste que tomar algunas medidas, ¿verdad? Algunas variables o algunas constantes para poder incorporarlas en los modelos científicos y decir, bueno, yo estoy partiendo de que la gravedad vale tanto y porque tomamos tantas mediciones y porque hicimos tantas y tantas cosas y asumimos que por convención es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Ese es lo que se conoce como la aceleración de la gravedad en términos generales. Pero esa aceleración de gravedad varía desde un punto a otro de la Tierra o varía de acuerdo a la altitud con la cual te presentes en base al nivel del mar. Entonces, de cualquier manera hay convenciones. Hasta hace unos años, voy a cerrar mi comentario con esto, se decía, no, que la velocidad de la luz es tanto, 240 y tantos mil kilómetros por hora. Ahora, más recientemente leí, no, que llega casi a los 300.000. Entonces, muchos de los estudios científicos que se han hecho hasta recientemente parten de que la velocidad de la luz era la que yo te comentaba hace unos segundos atrás. ¿Qué pasa con todos esos estudios que se hicieron en base a eso? ¿Quedaron refutados? No los volvieron a replantear, no los volvieron a analizar. Entonces, estamos siempre en base a supuestos. Y creo que dentro de nuestra naturaleza humana
y la Biblia tiene mucho que aportar sobre eso, estamos nosotros limitados a lo que nos fue permitido conocer. Y quizás en nuestro afán de conocer más y más, y eso no es que esté mal, vamos a poder alcanzar muchas más cosas, pero va a llegar el punto en donde vamos a tener que ver a los lados o ver hacia arriba, donde una parte de los científicos no quieren ver. Y yo quiero hacer énfasis en lo de una parte, porque no es cierto que la razón y que el cientificismo dé la respuesta a cosas que creemos que da, y que ser cristiano es contrario a ser científico. Hace unos días le comentaba a alguien, o sea, ser cristiano es perfectamente coherente con ser científico, porque los últimos premios Nobel, más de un 70% de los últimos premios Nobel en los últimos 100 años, han sido científicos cristianos, ¿sí? Entonces, es un poquito como para complementar ya desde lo empírico o desde lo vivencial lo que tú vienes comentando ya en un aspecto más filosófico. Pues no sé qué más quieren agregar. Y luego vamos a lo que estaba a la parte de Roini del principio. Roine, ¿tenés algo? Ah, ¿Quieres, quieres comentar bueno, algo? pues puedo darle una pequeña retroalimentación de lo que les he escuchado, hermano, y, y un poco de parte de mi experiencia y lo que pienso sobre esto, ¿no? Ya que me dan el paso, gracias. Yo creo que para los que nos están viendo, tienen que entender una distinción que hay entre ser determinista y qué es el determinismo y qué es el no determinismo, ¿no? ¿Ok? Y ya en función de eso, cada quien lo va a correlacionar con su cosmovisión, pero hay que primero tener claro qué es ser determinista. Ser determinista, le doy un ejemplo y les comparto con ustedes esto y les voy preguntando y me van diciendo. Yo tengo aquí una tijera, ¿ok? Y esta tijera, si yo parto, ¿ok? En la presuposición de que yo lanzo esta tijera con una fuerza que yo conozco el ángulo en el cual estoy lanzando la tijera, conozco todas las partículas que interceden con la tijera, ¿ok? Yo básicamente debería saber dónde va a caer la tijera exactamente. Y precisamente, conociendo todo lo que la va a frenar, el aire, la fricción, la velocidad y la resistencia de donde va a aterrizar. Teóricamente, o basándonos en la lógica, yo podría definir exactamente dónde va a caer la tijera. Y eso es lo que por lo general hacen los ingenieros, lo que hace la ciencia, a través de una ley predefinen cómo se va a comportar y a través de eso podemos tener tecnología como tenemos ahora, ¿no? Pero si entonces yo puedo conocer lo que me dice la lógica, ¿no? Si yo puedo conocer dónde va a caer la tijera exactamente, entonces yo también puedo predecir cómo se va a comportar, o sea, pudiera predecir también cómo se va a comportar cualquier persona en el mundo, porque las personas están formadas por partículas como las tijeras y nosotros tenemos neuronas y esas neuronas tienen una cierta inclinación aquí, entonces ese va a definir lo que yo estoy diciendo y todo lo que estoy razonando y llevando ya está predefinido por ese conocimiento de partículas y velocidades que van rozando entre ellas, al igual que una tijera. Eso es determinismo. Determinismo es que si yo conozco todas las velocidades de las partículas en un estado definido, yo voy a saber el futuro de eso y también voy a saber el pasado de ese estado. Eso lo postuló, creo que si no me equivoco, Laplace, si no me equivoco. Entonces, el no determinismo es lo contrario, que las cosas no están definidas, no hay un destino, ¿ok? Las causas, todo efecto no tiene una causa, sino que puede tener diferentes causas. Y a un efecto tener diferentes causas, nada está determinado. No sé si ¿me siguen? Sí, justamente yo Sí. quería comentar acerca de eso, asociándolo específicamente con una pregunta al Pero, experimento que pero, hicimos. pero déjame terminar, hermano, para darte paso, déjame terminar la línea, porque pareciese que lo entendiéramos, pero le planteo la siguiente cosa. Lo no determinista te dice que un efecto puede tener diferentes causas, y el determinismo te dice que un efecto, para llegar a un punto A, la única forma de haber llegado a ese punto A, solamente la pudo haber generado una única causa y efecto, determinismo. La única forma que esta tijera haya caído donde cayó
es porque yo, Roiny, la lancé con mis manos, con mi fricción en mis manos, con una velocidad y cayó ahí, y otra persona no lo pudo haber lanzado y que haya caído ahí en el mismo instante. ¿Ok? Eso es causa y efecto. Pero el no determinismo, o lo que por lo general refleja la física cuántica, que un efecto puede tener múltiples causas, pero entendamos qué significa eso. Un efecto puede tener diferentes causas, quiere decir que a lo mejor el que nos está viendo, que tiene un hijo, Héctor, tú tienes 2 hijos, no sé si Ronnie tienes hijos, pero imaginémonos que en otra realidad ustedes no hubiesen tenido hijos. Y así el efecto causa, de diferentes causas, plantea que nosotros pudimos haber llegado a la misma conversación que estamos llegando ahorita y puedo estar diciendo las mismas palabras que estoy diciendo ahorita sin que ustedes hayan tenido hijos. Eso es imposible, porque para que yo haya llegado aquí, a vos, tu hijo te debió haber dicho algo en la mañana para que cambiaras de idea y pudieras llegar, te conectar a la hora que te conectara y pudiéramos intercambiar la misma idea, pero no. Si nosotros planteamos que un efecto puede tener diferentes causas, pudimos haber llegado al mismo efecto hoy en día, teniendo la misma conferencia, las mismas personas conectadas, y a lo mejor, por dar un ejemplo, Venezuela no existe. Venezuela no existe en este mundo. Y pudimos haber llegado a la misma causa, el mismo efecto, perdón. Eso es lo que implica decir que un efecto puede tener diferentes causas. No sé si me captan la idea. Sí, se entiende súper. Y la física cuántica genera esa incertidumbre. Nosotros estábamos pensando en un modelo determinista, todo está determinado, y la física cuántica viene a generar esa incertidumbre. Hey, ya va. Es posible que al momento de tu medir, la partícula puede estar en cualquier lado y al momento de medir se define. Y ese efecto pudo haber tenido múltiple causas. ¿Okay? Yo le voy a dar mi opinión y te doy, o no sé si vas a hacer un paréntesis de lo que comenté, Héctor. Una pregunta específicamente que va hacia el determinismo y era asociado con el tema del experimento, y es, habla esto de que hay un determinismo sobre los efectos, o sobre los efectos que produce el experimento, o que se producen en los diferentes escenarios del experimento. Pudiera ser esa alternativa. Está muy capciosamente el video lo presenta al final. Uno, no sé si vieron un ojo biónico ahí, y en cámara lenta el átomo pasando, y dice, por un lado, el átomo se percató de que hay un observador. Entonces, le El está... átomo está consciente, o sea, utilizó el verbo la palabra conciencia. Tiene Exacto. conciencia de que alguien lo está viendo. Le O sea, se lo atribuyen. asigna un nivel o sea, de conciencia, porque no es otra cosa, al átomo, cosa que realmente no la tiene. El átomo no tiene ningún nivel de conciencia, la materia no tiene conciencia como tal, y además Bueno, nosotros está somos materia. invocando la parte del observador como para dar esa respuesta del átomo hacia el presunto observador, que en los términos técnicos del propio experimento es un sensor que se coloca. Tampoco es algo que tenga conciencia propia, sino que es un elemento científico, algo técnico preparado precisamente para detectar eso. O sea, no es que tiene su propia capacidad de interpretar, Es sino que una, fue es una diseñado para... observación implícita. Se podría decir que es una observación implícita. No es directa, una Ok, observación indirecta. ok, eso. Eso era lo que yo quería, o sea, dejarlo como manera de pregunta. Para, para mí lo que me llama más la atención de este experimento, y después le doy el paso al hermano Ronnie, que se ha preparado una buena línea, que lo que voy a mencionar ahorita es un poco complementar, o lo que es mi opinión. ¿Okay? Yo al momento de ver el experimento digo, wow, ya va, la observación está implicando en los resultados. Y lo primero que me llama la atención como ingeniero es que si yo aplico una técnica y tengo un resultado, y luego aplico otra técnica y tengo otro resultado, la primera pregunta que me hago es, hey, ¿qué está percibiendo que me genere un cambio diferente? O sea, debe haber algo que está recibiendo la información de la segunda técnica para que me dé un resultado diferente. Algo debe ser sensible a eso. Entonces, a lo que yo veo el experimento y cambia los resultados por el simple hecho de que yo estoy observando, algo debe percibir esa observación. Porque si algo no percibe la información de que alguien lo está observando,
cómo sabe el fenómeno que va a cambiar de resultado. ¿Ok? Entonces, obviamente, ahí el experimento y la animación se lo atribuyen al átomo, pero no quiere decir que se lo atribuyan de verdad, sino que lo dicen de una manera alegórica, ¿ok? Y frustrante también, como que, bueno, el átomo pareciese que supiese cuando lo estamos observando y no. Entonces, a ese punto quiero llegar, a ese punto quiero llegar que me parece muy, no sé por qué la gente no lo comenta, pero me parece muy interesante de que para que la observación implique, intervenga, debe haber algo que perciba esa observación, ¿ok? Correcto. Debe haber algo que perciba y que algo físico, como puede ser la temperatura o puede ser una propiedad del material o puede ser la densidad, pueda percibir la observación, suena ilógico. Para mí es algo es una observación, es una opinión mía, tiene que haber algo que tenga conciencia que pueda percibir esa conciencia. O sea, tiene que haber algo consciente que perciba la conciencia del observador que está en ese momento y que a través de ello implica en la diferencia de los resultados. Es mi opinión y es ahí es donde yo apunto. Es la prueba, es el reflejo, ¿ok? Y es lo que yo digo, wow, ya va. Tiene que haber algo que trascienda, que pueda percibir cuando una mente cognitiva, porque ¿cómo sabe el átomo que una mente cognitiva lo está observando? Porque también han hecho el experimento, también lo han hecho, les digo que también han hecho el experimento que conectan el sensor y empiezan a disparar y después, no sé, antes de irse del laboratorio, desconectan el sensor o apagan la máquina para que el sensor no se de, para que el sensor crea, para que, perdón, el átomo crea que lo estamos observando. Pero no, al final genera el patrón de interferencia. Entonces, el sensor sabe a toda costa cuándo lo estás observando y cuándo no. Perdón, el átomo, estoy ya emocionado. Entonces, ese detalle es muy importante y por lo menos a mí me llama mucho la atención y es la conclusión que yo llego. Claro. Antes de continuar ahí, hemos estado hasta con 11 personas conectadas y por aquí el amigo Diego Andrés Vega nos dice, soy ateo. Y yo le pregunto, bueno, ¿cómo podemos ayudarte? Porque no sé si está conectado, pero si está expresando que esa sea su cosmovisión en este espacio, quizás está esperando algún comentario, alguna respuesta en particular, ¿no? Pero dejemos a ver si pone alguna otra pregunta más. Y si de los demás que están acá quisieran, a ver, aquí hay, ok, ¿cómo podemos ayudarte? Pues vi que están en un debate en vivo de ciencia, filosofía y teología. No sé cómo. León Luderman, premio Nobel en física, en su libro La partícula divina, nos puede contar una historia de cómo entender al átomo. Bueno, gracias a Diego, sigues allí conectado. Para un poquito ponerte en contexto, nosotros estamos hablando acerca del experimento de Young, que básicamente es un estudio muy viejo ya que se viene analizando que prácticamente intenta dar una explicación a la física cuántica o a la realidad cuántica, partiendo de la realidad de que un átomo, como es el caso de que estamos explicando acá, puede pasar por dos espacios en el mismo momento y genera patrones y cuando se hace en forma continua, se puede evidenciar a través de patrones de interferencia que va creando y que hace llevar a la conclusión, que es lo que nosotros estamos ahora filosofando en este momento acá, diciendo que pareciera ser que el átomo se comporta bajo determinadas circunstancias como que tuviera la capacidad de percibir, pero lo que nosotros estamos concluyendo acá o lo que estamos tratando de desentrañar acá es que precisamente el átomo no es un ente con conciencia propia que pueda definir, bueno, como me están viendo, voy a comportarme de tal o cual manera. Entonces, un poquito eso es el planteamiento. No sé si tú tienes alguna otra pregunta. Y bueno, sigamos acá nosotros. Yo quiero escuchar la opinión de mi hermano Ronnie y seguir el mismo enlace, de verdad. Sí, con respecto a lo que estaba diciendo Ronnie, ciertamente el tema es la, el, no sigue aparentemente un determinismo la partícula, sino aparentemente tiene un efecto diferente al recorrer aparentemente todos los caminos posibles
y encontrar un modelo matemático que reduzca a ciertas posibilidades, donde podría aparentemente seguir esa partícula, ese camino, eh, y el efecto que tiene la variable del sujeto consciente que está observando, y como bien lo dijiste, cómo, o sea, esa suposición de que una mente consciente pueda observar eso, o pueda medir, o pueda reconocer de que la partícula aparentemente también tenga una cierta conciencia, evidentemente eso nos lleva a pensar de que no solamente el ser inteligente está observando la partícula, sino está formulando también los diferentes modelos o diseños que puedan surgir a partir de las posibilidades. Entonces, de vuelta, como dice Ronnie, nos vamos necesariamente a un ser consciente para poder explicar de vuelta este modelo que se genera, tanto dentro de las posibilidades de la mecánica cuántica o de un modelo ya determinista como sería la mecánica, o mejor dicho, la física clásica y la física cuántica. Dentro del mundo de posibilidades, dentro de la mecánica cuántica y dentro de la mecánica clásica, ya un modelo determinista donde nosotros vemos un efecto y una causa dentro del mundo físico, fuera del mundo cuántico. Pero, como dice Ronnie, la gente, o sea, mejor dicho, no se puede excluir esa variable de un ser consciente. Necesariamente tenemos que apelar de vuelta a un ser consciente. Porque solamente un ser consciente puede de vuelta evaluar lo que aparentemente se genera dentro del mundo cuántico y dentro del mundo o dentro de la mecánica clásica o la física clásica. Entonces, de vuelta, vamos o apelamos a un ser o a una mente que es abstracta, pero que tiene inteligencia para poder interpretar de vuelta este experimento, ¿verdad? Y vamos de ahí un poco más atrás, de nuestra mente, ¿de dónde viene? Tiene que venir de un qué y no, perdón, tiene que venir de un quién y no de un qué. Tiene que necesariamente venir de otra mente inteligente. De vuelta hacemos la conexión ahí. Porque nuestra mente, la mente inteligente, no viene de un proceso de no información. Porque la información solo viene de una información. No puede venir de un proceso de una no información. O sea, nuestra mente o viene de una mente que es igual o superior a la nuestra. Porque las cosas no producen, los que no producen quiénes, solamente los quienes producen quién. O sea, solamente una mente puede producir una mente. Nosotros no podemos articular a que la mente venga de un proceso abstracto, inmaterial, no biológico y no inteligente. Necesariamente tiene que venir de una mente inteligente igual o superior a la nuestra. Entonces, de vuelta hacemos la conexión ahí, trascendental, tanto de nuestra mente, del observador que está viendo el experimento, sino de la mente que está detrás de vuelta del observador, que necesariamente tiene que ser una mente superior y a cual dio origen, no solamente, como bien lo dice Platón, participamos de algo superior a nosotros, ¿verdad? Participamos de una idea superior a una mente inferior a una mente superior. Y bien lo dijo Descartes cuando dijo en su planteamiento de la existencia de Dios, él había formulado de esta manera. La idea de lo infinito y de lo perfecto, ¿de dónde viene? Siendo que nosotros somos seres finitos y somos seres imperfectos. Entonces la idea del hombre de infinitud necesariamente tiene que venir de algo infinito. Si nosotros postulamos algo infinito dentro de nuestro mundo finito, entonces esa idea tiene que ser necesariamente afuera, no nuestra. Porque dentro de nuestro mundo finito, si nosotros nacemos dentro de un mundo donde solamente vemos blanco y negro, entonces nunca vamos a poder decir de que existen realmente colores,
cuando dentro de nuestro mundo de campo y negro solamente vemos blanco y negro. Pero el hecho que nosotros podamos ver colores, ¿verdad? Es porque nosotros podemos acceder a ese mundo también de colores. Entonces, si nosotros tenemos la idea de un infinito o de un ser perfecto o de una perfección absoluta, entonces necesariamente tenemos que recurrir a algo que está fuera de nosotros, que fue dado a nosotros. Y la misma cosa podemos decir de nuestra mente. La mente necesariamente, el ser consciente, necesariamente tiene que venir de una mente inteligente, ¿verdad? En línea con lo que está diciendo Ronnie. Entonces, de vuelta vamos. Y si vamos hacia atrás, y nos vamos hacia atrás, y nos vamos hacia atrás, no podemos ir al infinito. Porque dentro de lo infinito, en las posibilidades, sí. Pero aterrizar eso a la realidad, no podemos ir infinitamente hacia atrás. Necesariamente tiene que haber un principio causal de todas las cosas. Un principio causal de todas las mentes en todo nuestro pasado hacia atrás. En todo nuestro pasado yendo hacia atrás, pero no podemos ir hacia el infinito, porque de vuelta caemos en un absurdo. Necesariamente tiene que haber un corte donde se inicia todo y donde una mente superior dio inicio a todo lo que es una mente o el ser consciente que nosotros tenemos, porque esa es la gran pregunta también que se hace dentro de lo que es la ciencia y lo que es eh, el origen de lo abstracto, la aplicabilidad de las matemáticas, el alma, la conciencia. ¿Por qué nosotros tenemos conciencia de otras mentes? Y esas mentes tienen conciencia también de nosotros. El mundo que nos rodea, ¿por qué somos conscientes del mundo que nos rodea? Entonces, todas esas preguntas son en el campo filosófico. Y si vamos aún más... Y algo que quería resaltar lo que está diciendo Ronnie es, la ciencia busca una verdad en todas las cosas. Busca una verdad en todas las cosas. Y también desde la parte teológica nosotros postulamos y buscamos una verdad. Entonces, justamente desde la razón y desde la parte teológica, desde la parte de la fe, si podríamos decirlo de esa manera, también busca la misma verdad que busca tanto la ciencia como la fe. La ciencia busca, siempre se ha preguntado sobre el origen de todas las cosas y por qué son de esta manera. La fe también busca esa verdad. De dónde vienen todas las cosas, dónde se originan y por qué está configurado de esta manera. Y todos entran se convergen todos en una misma verdad, ¿verdad? Que es lo que nosotros como cristianos y los teístas postulamos, que hay un ser trascendental que dio origen a todas las cosas y que es la causa de todas las, tanto de nosotros como seres pensantes o como seres conscientes, como también de la causa material, ¿verdad? Que Él dio inicio, perdón, y trajo a la existencia todas las cosas materiales y lo ajustó desde el inicio. Eso es muy importante saber, porque si las condiciones iniciales del universo fueran diferentes, simplemente el universo no se hubiese generado como la conocemos ahora. O sea, las causas y los parámetros demasiado finamente ajustados desde el inicio, desde el principio absoluto, tanto desde el momento de la singularidad, después del tiempo de plan, y a partir de ahí todo lo que es el inicio del universo y todo el ajuste que lleva a ese universo es lo que nos lleva a pensar. Y esto es lo importante y lo increíble, o sea, mejor dicho, lo fascinante que es la postulación desde el punto de vista teísta, asumiendo inclusive de que el universo pueda ser eterno y que haya venido de unas fluctuaciones cuánticas, como lo postulan muchos científicos. El problema simplemente se traslada a quién es el que ordenó de esa manera todo lo que conocemos. Y supongamos que el día de mañana venga un modelo que explique que realmente no hubo un inicio absoluto de todas las cosas, a pesar de que eso es muy improbable. Pero supongamos que el universo, que el universo en realidad fue de alguna manera eterno, ¿verdad? Y que el modelo cuántico excluya la necesidad de una singularidad, lo excluya y se explique de otro tipo de modelos. Aún así,
aún así no se excluye de la necesidad de una causa que sostenga y que sea necesario y que lo haya ajustado tal como está. Porque el problema simplemente se traslada de un iniciador al que sostiene y al que es la causa eficiente y ordenatoria, pues si llamarlo, no sé si esa palabra se puede usar o no, pero que haya ordenado de tal manera y tan finamente como lo conocemos ahora. ¿Por qué? Y como le dice, como lo dijo también Albert Einstein, lo más incomprensible de este mundo es que es incomprensible. Perdón, lo incomprensible de este universo es que es comprensible. ¿Por qué puede ser conocido como lo conocemos ahora? ¿Y por qué estas leyes se rigen tan finamente y están están tan, como también lo dijo Carl Sagan, esta, esta belleza que es del universo y cómo las matemáticas se cumplen tan fielmente dentro de lo que es la física clásica o la mecánica clásica? Y no solamente eso, sino nos permite postular otros modelos dentro de la mecánica cuántica, que es un mundo totalmente aparte, ¿verdad? Y como bien lo dijo Roini, donde causa una incertidumbre muy grande porque no se rige aparentemente por las leyes normales que nosotros vemos, ¿verdad? Sino se rigen por otras leyes. Ahora, ¿cuáles son esas leyes y por qué se rigen de vuelta por otras, se rigen por otras leyes diferentes a lo que normalmente conocemos? De vuelta nos volvemos a preguntar por qué son así y por qué no son de otra manera. ¿Por qué se están rigiendo de otra manera dentro del mundo físico y dentro del mundo cuántico? Pero igual no excluye a la causa, porque de vuelta volvemos al problema del ser consciente que puede conocer. Y de vuelta postulamos a una mente trascendental que está conociendo y que puede conocer. Ahora, ¿quién le dio origen de vuelta a esa mente que es abstracta, que es consciente y que se rige por modelos matemáticos? ¿Quién es la causa de vuelta de esa mente? Porque desde el punto de vista naturalista, materialista, es muy complicado, para no decir imposible, de que solamente sea una emanación o una forma diferente de configuración de las partículas que genera conciencia. Sí. Y Es muy, ahora que, muy, muy... sí, no sé si te falta algo, Ronnie. No, no, hasta ahí. Ahora que tú mencionas precisamente la palabra partícula, volvemos, ¿no? La teoría del Big Bang, que es la más aceptada, tanto en el ámbito no cristiano como también entre los cristianos, eh, parte de, o mejor dicho, algunos dicen que fue una partícula minúscula que comenzó a implosionar y creó todo lo que se conoce como el Big Bang. Pero una vez más, volvemos al punto de que esa partícula está dentro del universo y que algo externo tuvo que haber incidido sobre ella para que explotara. Y por sí misma, siendo una partícula, por lo más minúscula que podamos imaginarla, sigue siendo algo ya existente y no pudo haber aparecido por sí solo. Entonces, volvemos a esto que tú dices, ¿no? Esta argumentación cíclica que no va no para, no tiene sentido y que sencillamente nos tiene que sacar del sistema a la mirada para ver en alguna causa externa. Excelente. No sé si Roini quiere decir algo, lo que estábamos hablando. Eh, O no sí, sé si hacemos las conclusiones finales. sí, ahí escribieron otra vez, ¿no? Por el chat, Héctor. Eh, sí, pero no entendí mucho el comentario. Dice después que se dañó la cámara del PC. No entendí esa parte. Y antes de finalizar, yo quería asociar y ver que a pesar de los resultados empíricos que muestran el experimento de Young, y era lo que yo les comentaba así como a forma un poco jocosa cuando conversamos en privado, si existiera ese determinismo que hace que el que hiciera, ¿no? Si esa fuera la causa, que genera que el comportamiento del átomo sea el que se describe,
Entonces, esa causa, nosotros vamos por defecto, nosotros vamos a decir o sea, ya dijimos que el átomo no tiene vida propia, ya dijimos que el sensor que detecta el movimiento tampoco tiene vida propia, sino que es algo programado para que funcione de tal manera. Entonces tiene que haber una mente superior afuera que no son los científicos que pudiera estar incidiendo en el comportamiento del átomo. Ojo, esto es una mera especulación, ¿ok? Esto no tiene nada que ver con la ciencia. Simplemente estamos tratando de ilustrar eso que ocurre a través del experimento. Y ahora nos traemos esa ilustración a la vida real, porque estamos hablando de que el átomo se encuentra bajo una completa y absoluta observación, lo que hace que se comporte de una determinada manera. Y nosotros como teístas reconocemos que hay un ser trascendente que estamos bajo su mirada durante todo el tiempo. Pero, y que esa mirada, ¿verdad? Si le ponemos el nombre de Dios, es un ser trascendente, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, máximamente grandioso, como lo describe William Lane Craig. Entonces, ¿cómo nosotros, sabiendo de esa magnificencia que está por encima de nosotros y que tiene todo el poder para influir en que nuestro comportamiento sea de una determinada manera, cómo no hace o cómo no lo logra o por el contrario, ahí se demuestra que nuestra humanidad, a pesar de lo defectuosos que somos, seguimos teniendo la posibilidad de decidir aun cuando tenemos un conjunto de reglas, aun cuando tenemos una cantidad de mecanismos y de preceptos bajo los cuales pudiéramos regirnos voluntariamente, a sabiendas de que van a tener determinados resultados, o por lo menos van a tener una tendencia hacia un determinado resultado, nosotros al contrario tenemos la plena libertad de decidir en la forma en que queramos hacerlo, ¿no? Esa era digamos, la aplicación que yo hacía a mi vida personal del resultado de este experimento. No sé La para parábola ustedes, de Héctor. no. Esa es una parábola de un cristiano millennial, que ya Sí, tiene conocimiento físico de la física cuántica y hace metáfora ya no con la física clásica, sino que hace metáfora con la física cuántica. totalmente, totalmente. Jesús hacía metáfora y hacía referencia con la física tradicional, pues nosotros mismos y cualquier lenguaje. Cuando decimos Claro, que alguien nos recibe de una manera calurosa, estamos reflejando algo que es físico, el calor. ¿Okay? Y siempre hacemos eso. sí, así es. Y yo quería hacer un comentario de Ronnie, o sea, aportar otro argumento a la línea que venía el hermano Ronnie, que es una línea complicada, ¿no? Pero yo creo que va en su línea, él me corregirá si no va así. Y es que a veces o sea, creemos o ya suponemos que por esta incertidumbre que genera este efecto causa, este corte de causa y efecto, un efecto no tenga causa. Yo no lo veo así. Que un efecto pueda tener múltiples causas no quiere decir que tuvo una causa. La causa siempre tiene que existir. Ahora, que el efecto B generado por la causa A se pudo haber generado por una causa C, D, F, G, no quiere decir que haya una causa definida para un efecto A. ¿Sí me explico, Ronnie? Entonces, que haya múltiples causas para un efecto o un escenario, no quiere decir que exista la causa. La causa tiene que preceder del efecto. Sí, Por lo menos en nuestro mundo. Por lo menos en nuestro mundo, en nuestra sí, realidad. y de hecho la ciencia se basa en el principio de causalidad, o sea, toda la ciencia, la física, se basa, puede postular modelos teóricos, pero necesariamente debe de ir al modelo, a un principio de causalidad donde se demuestre de que eso en la realidad es posible, ¿verdad? Y la ciencia toda se basa en lo que es el principio de causalidad, causa-efecto. Predecimos muchas cosas porque justamente podemos saber la causa que puede producir un efecto. Y saltarse de esa causa, eso es muy, muy complicado y es saltar en el campo prácticamente de la fe. O sea, muchas personas nos objetan de que nosotros tenemos fe, pero postular algo sin causa, un efecto sin causa, es realmente tener una fe mucho más grande.
el hecho de que nosotros podamos postular, que los científicos puedan postular, o que muchas personas puedan postular, que el universo simplemente se generó sin un por qué ni para qué, eso requiere realmente una fe muy grande. Que aplicar la navaja de Ockham y decir, no, hay una causa que da una mejor explicación a eso y que no solamente explica mejor las cosas en el inicio, sino las cosas ahora y las cosas a futuro. Entonces, saltarse del problema del inicio o saltarse del problema de, de, de lo que es nuestro modelo que conocemos ahora y que la mecánica y la mecánica cuántica, la mecánica clásica puedan postular modelos que son, que explican y ciertamente explican nuestro universo que nosotros conocemos y ciertamente satisface muchas cosas, pero el problema simplemente se traslada a quién es la causa eficiente detrás de todo eso, como lo estaba diciendo Ronnie. ¿Cuál es la mente Claro, inteligente que está detrás de vuelta de todo eso? Porque ciertamente el mundo físico y las leyes físicas eh, explican todo lo que es el mundo físico. Ahora, escapar de la causa, yo creo que es demasiado difícil. Es claro, muy complicado salirse de una causa, como inclusive podemos postular que la causa y el efecto puedan tal vez surgir en el mismo tiempo, o sea, el inicio del universo con el inicio del tiempo que se hayan dado en un evento causal, donde la causa que es trascendental o da origen o comienza a existir al mismo tiempo, donde se está generando la causa y el efecto al mismo tiempo. Eso no, tampoco excluye una causa o de múltiples causas. Supongamos que sean de múltiples causas. De todas maneras, uno no se puede escapar de una causa. claro. Sea de modelos, distintos modelos, tanto el modelo cosmológico o de la explicación mismo de nuestro comportamiento, trayendo todo, supongamos, a nivel cuántico, donde se puedan inclusive generar modelos paralelos, o sea, universos paralelos y todo eso. De todas maneras, no nos escapamos de una causa. O sea, Entiendo. Pero se trasladar, puede hablar simplemente es trasladar el problema a otro lado, a otro campo. pero estaríamos bien al decir que son múltiples causas o posibles múltiples causas, porque como decía Roy, eh, al final de cuentas, dentro de las probabilidades, ok, muchas cosas pudieron provocar que yo me caiga, por ejemplo, ¿no? Me tropecé, tengo un dolor en el pie, el calcetín me lo coloqué mal, múltiples causas posibles o probables, pero solamente al final una. Y eso es lo que de pronto el aspecto de la investigación concreta nos lleva, ¿no? Me viene a la mente James Warner Wallace. Él parte con una cantidad de hipótesis para determinar las causas de un asesinato, por decir algo, ¿no? Y no deja nada por fuera, por muy descabellado que parezca. Pero su proceso de investigación y su pericia en el análisis, en la incorporación de datos, en citar fuentes, en descartar lo que en un determinado momento ya deja de ser representativo para un caso, es también parte de esa coherencia y de esa lógica que se aplica y que debemos aplicar, pero que al final de todo lo que persigue es conseguir cuál fue la única causa. Partimos de que pueden ser múltiples, ¿no? Al inicio, cuando no sabemos, pero va a llegar un punto en el que una sola fue la causa que produjo tal Yo, o cual efecto. yo creo que también, hermano, esto sí no lo he profundizado mucho, pero sí lo voy a poner en la mesa para que quede, que hay una correlación, ¿no? Que en este experimento no se ve mucho, pero hay otros experimentos en la aplicación de la física cuántica que está relacionado con lo que es el entrelazamiento, ¿ok? Y la misma superposición. Y es que lo que uno concluye es lo siguiente: nada es lo que es hasta que sabes lo que es. Nada es lo que es hasta que sabes lo que es. Es ahí donde viene una cita muy famosa como de Albert Einstein que decía, a mí me gustaría saber
que la luna está detrás de mí si no la estoy viendo. O sea, para mí sería bueno eso, porque la física cuántica te dice, si no estáis viendo la luna, probablemente la luna no esté ahí, esté dando vueltas y sea otra cosa. Cuando vos la veis, es que la estáis definiendo. Eso es lo que te dice la física cuántica. Y nada es lo que es hasta que sabe lo que es. Para mí está, como le digo, no lo he profundizado mucho, pero el tema de la observación y lo relacionado con las cosas y de que nada es lo que es hasta que sabe lo que es, yo le he encontrado mucha correlación a mucha narrativa bíblica y mucha correlación con lo que es el tema de la fe y la observación. Otro punto que quería mencionar es cómo la soberanía de Dios se ve reflejado con esto, porque cuando tú ves un mundo en el cual en el cosmos todo lleva un orden de que los planetas tienen una rotación y ves la física clásica y ves un orden, ¿no? ¿Ok? Que no es caótico. Y cuando te vas a la física cuántica, ¿ok? Cuando te vas al estudio de la partícula, te ves que todo lo que forma, todo eso que está ordenado es caótico. O sea, todo cómo se comportan las partículas es caótico. Pero las partículas no forman a nosotros. ¿Ok? Entonces, allí se ve reflejado en ese libre causa y efecto cómo está la conciencia correlacionada y el libre albedrío y el ser libre, ¿ok? Cuando vemos esa correlación de la conciencia, ¿ok? Y esa correlación de causa y efecto, para mí es fascinante. Para mí certifica el libre albedrío que tienen las personas conscientes, que tienen las personas que son objetivas como nosotros, el ser humano, que pueden hablar de una moralidad, ¿me explico? Y cómo al mismo tiempo en ese mundo pequeño, es caótico, el universo tiene un orden y ahí se ve reflejada la soberanía de Dios. Y lo hablábamos, ¿no? La soberanía de Dios con nuestro libre albedrío se compagina porque del punto A al punto B todo lleva una misma dirección. Y pase lo que pase, el camino que vayamos a tomar del punto A al punto B, eso va a ocurrir. Ahí se ve manifestada la soberanía de Dios. Pero del punto A al punto B tú puedes agarrar cualquier camino. Eso no está definido. Lo que está definido es que agarres el camino que agarres. Tomes la decisión que tomes, del punto A al punto B, todo va a finalizar. Allá va la dirección de Dios, allá va la voluntad. Totalmente, totalmente de acuerdo con lo que estaba diciendo. Se puso calvinista ahí, Roy. Me parece más arminiano esa conclusión. A mí me parece más arminiana. Ay, Dios mío, si nos ponemos con esos temas, bueno, 3 horas más. El calvinista es determinista, hermano. Cree en el destino, o sea, ya está todo destinado, pues. Sí, sí. No, Sí, hasta las partículas están predestinadas. Yo creo que estas conclusiones es a favor del arminiano, pero igual no estudio ese punto a profundo, no es el tema. Pero opino yo que a favor, así que no está viendo un arminiano y un calvinista, bueno, ahí después investigan más a fondo. No, la idea era esa, poder, lo principal era dejar ver, como lo hicimos acá, creo que fuimos puntuales y cumplimos el objetivo de mostrar que este experimento fácilmente se presta para mostrar las 3 dimensiones, ¿no? La científica, la filosófica y la teológica. Considero yo que da bastante, yo creo que es más una muestra de que el teísmo es cierto a que la postura contraria, por múltiples razones. Totalmente. ¿no? Quizás tendríamos que dar otro espacio para tratar esas razones en particular. Y en lo tercero, deja claro que, hemos resaltado acá, que de cualquier manera, a pesar de que los avances científicos no son escasos, son muchos, queda todavía un océano, más que un océano, por descubrir y por adentrar, en la que la ciencia deberá trabajar, pero con honestidad, que quizás es parte de lo que le falta a algunos de los científicos influyentes de este tiempo. Rescatamos las posiciones de algunos que al final de su carrera
han virado, han salido del ateísmo absoluto, del agnosticismo férreo, para dar la posibilidad. Todavía no se han vuelto teístas, pero ya por lo menos comienzan a hablar de una conciencia superior afuera, ¿no? Es necesaria para darle orden a las cosas como nosotros las conocemos. Y finalmente lo que Royni decía con respecto a la que mencionabas esas rebeliones, ¿no? Esos focos de rebelión del ser humano, y creo yo que es lo más concreto de este análisis, porque hasta todavía en el Apocalipsis, donde no se ha cumplido, y es muy independiente de la postura que algunos puedan asumir, milenialistas, amilenialistas, premilenialistas, intermedios, lo que sea, la Biblia habla de que cuando el reino del Señor venga por un milenio en esta tierra, la maldad va a ser como que ah, eh, eliminada, digámoslo así, o va a ser limitada por ese milenio, donde nadie va a poder hacer mal. Sin embargo, después del milenio se va a abrir otra vez la posibilidad. Yo me pregunto, ¿no? Las personas habiendo visto un milenio de pura bondad y que luego pueda haber la posibilidad de que la maldad se reproduzca en personas que se supone que vienen de un mundo de rosas, ¿cómo se interpreta eso? Pues precisamente que las personas, a pesar de haber vivido con el Señor de cara a cara, van a tener todavía la posibilidad de decidirse por el mal. Y eso no es algo nuevo. Desde Adán hasta nuestros días y creo que hasta los siglos de los siglos. Con eso esa es mi reflexión final y no se los dejo a ustedes para que también hagan la suya y nos podamos despedir. Bueno, termino con este pensamiento. Como estábamos hablando en un principio, no importa desde qué ángulo lo veamos, necesariamente siempre vamos a apelar o vamos a concluir de que tiene que haber una causa trascendente, porque internamente crea muchos más problemas tratar de explicarlo internamente, tanto desde el punto de vista de la física como también desde el punto de vista de la parte inmaterial del hombre, la moral, la conciencia, todo. Entonces la mejor explicación es una causa trascendente. Y si hay una causa trascendente, entonces ¿quién es esa causa y qué característica tiene? Y justamente en la visión monoteísta o teísta es la que postula ciertas características que cumplen satisfactoriamente cómo debe ser ese ser. Y aterrizando un poco más específicamente en la cosmovisión judeo-cristiana, en donde se consolida todo eso. El ser máximamente grande que desde un principio tuvo una comunicación y quiso tener una relación con su creación, nunca dejó abandonada su creación, sino que siempre se estuvo relacionando con él desde un principio, así como lo vemos en la palabra de Dios en la Biblia. Y se vuelve aún más comunicativo al enviar a su hijo aquí en la tierra, lo que implica una iniciativa mucho mayor de ese creador y a la cual nosotros nos queda la interrogante, ¿qué vamos a hacer con esa iniciativa de parte de nuestro creador? ¿Vamos a responder a esa iniciativa o no vamos a responder? Cae en el campo de la persona. ¿Vamos a responder a nuestro creador como el iniciador y la causa y el que sostiene todo esto? ¿O vamos a seguir vamos a tratar siempre o trataremos siempre de ignorar, de buscar excusas, de buscar otros métodos que expliquen nuestra realidad, por más compleja que sean o por más tontas o menos satisfactorias y más complicadas sean, que tratar de llevarlo todo hacia la causa que es Dios y que realmente es muy difícil de escapar a esa causa cuando realmente lo vemos de esa manera. Bueno, y de esa manera y concluyo con lo que es mi participación
y con lo que estábamos comentando me parece muy satisfactoria de parte mía este conversatorio que hemos tenido. ¿Verdad? Y que uno puede extraer muchas verdades, aterrizando la idea y concluyendo hacia lo que nosotros queremos, que es el, el Dios que dio el inicio de todo eso, sino que sigue y sigue queriendo tener una relación con su criatura. Ahora la pregunta cae y la pelota queda en nuestra cancha. ¿Cómo vamos a responder a ese creador? ¿Cómo vamos a responder a ese Dios que dio la iniciativa o que dio el primer paso y que nos queda en nuestro campo resolver ese dilema? ¿Cómo vamos a responder? Así es. Roini, tus palabras finales por hoy. Bueno, hermano, hay que ver eso. Hay que analizar a ver que si lo que dije tiene coherencia o no tiene coherencia. A ver, yo quiero compartir mi conclusión y es mi reflexión, ¿ok? Para complementar y no decir lo mismo de mi hermano Ronnie. Para mí, este experimento o las conclusiones que nos llevan de este experimento, por lo general, por lo menos para mí, ¿okay? Gente que mantiene posturas diferentes, es un reflejo de que Dios existe y que hay un Dios soberano detrás de todo esto. Y esto para mí también, para mí, un reflejo de la soberanía de Dios, pero en macro. Dios tiene una soberanía y tú tienes una decisión como persona. Tú no te puedes justificar diciendo que yo soy pecador, que yo ya estoy predefinido todo lo que voy a tomar. No, tú tienes una decisión. Tú eres un ser pensante y lo que tú hagas o dejes de hacer influye en tu alrededor. ¿Okay? Y tenemos que ser conscientes con eso. ¿Okay? Para mí es una enseñanza, una aplicación de esto. Amén. Bueno, yo les agradezco el tiempo. Les voy a decir que tenemos aquí, contando las de los desmanes técnicos, 2 horas 5 minutos. Uf, Pero verdaderamente se me fue súper rápido. No pensaba que íbamos a tardar 2 horas. Gracias a las personas que han estado fieles allí, hasta ahora 8 personas. A los que quieran pueden enviarnos mensajes internos a Roini, a Ronnie, que es el administrador de la página Apologética Fe y Razón. Cualquier duda, inquietud o si les gustaría conversar un poquito más acerca de estos temas, la verdad lo que esté a nuestro alcance, aquí estamos, para eso hacemos esto. Y bueno, vamos a dejar el video, quizás sea objeto de algún ajuste allí para quitar los errores al principio, pero lo hicimos con todo el cariño, con todo el amor y esperamos que sea de bendición para todos. Gracias a los muchachos por su tiempo. Yo sé que este tiempo, sobre todo los que tenemos familia, hijos, esposa, debería ser un tiempo para ellos, pero bueno, creemos que esto también estamos haciéndolo para glorificar al Señor y es nuestro único interés, es nuestro único interés. amén. Así que gracias a todos, de verdad, Dios les bendiga. Espero volverlos a tener en un espacio así explosivo como este y ojalá que no sea muy lejos. Roini, Dios les bendiga. Hasta la Gracias, próxima. hermano, por la invitación. Saludos. Seguimos en línea. Ok. Saludos. Chao. We can't manage work like this.
Ahora sí, chiquillos, gracias, gracias, ¿verdad? Dios les bendiga. De verdad se me pasó súper rápido. No me imaginaba que teníamos 2 horas aquí pegados. Así que, bueno, Roiny y Ronnie, ha sido una bendición compartir este espacio con ustedes. Igualmente, igualmente. Gracias por Hermano, la gracias por invitación. todo. Descansen, bueno. duerman bien. Hablamos Gracias a luego. ustedes también, hermano. Chao. Dale, dale. Dios bendiga. Igualmente.